En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: el árbol de la vida, segunda parte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. El que tiene oído, oiga. Los que oyen esta advertencia serán galardonados, y no especifica que sean cosas materiales. Estas son eternas. El Espíritu Santo habla a todas las iglesias y a todos aquellos que se mantengan fieles hasta el fin, y aceptan las normas reveladas aquí, y la recompensa es grande en los cielos. Al vencedor es alguien que por gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Rodeado de gran oposición y rebelión,
Los vencedores se niegan rotundamente a adaptarse al mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Estos son los que están atentos a lo que el Espíritu dice y tienen un alto grado de discernimiento e inteligencia para comprender, obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. El secreto de la victoria de estos vencedores es la muerte expiatoria de Cristo, el testimonio fiel que dan acerca de Jesús y su perseverancia en amar a Cristo aún hasta la muerte. Dios le habla al vencedor de las iglesias, los que son de Dios. No solamente ellos comerán del árbol de la vida, sino a todos aquellos que perseveran en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios también dice que las bendiciones las recibirán los que fielmente sean vencedores en Él. En el Nuevo Testamento, frecuentemente se usa esta palabra en sentido figurado. Jesucristo espera que sus seguidores lleven fruto. Como dice la Escritura, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, según San Juan capítulo 15, versículo 2. Y también las Escrituras dicen que son frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y son los frutos que comemos cuando andamos en el camino del Señor, que nos lleva a la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a explicar algo. Y los frutos que se comen fuera del camino del Señor, este camino es que nos lleva a la perdición, y aquí hay sabiduría. ¿Cómo es que vamos a perder los frutos? Bueno, la palabra de Dios dice de esta manera: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, según Proverbios capítulo 15, versículo 4. Dice también la palabra: abominable es para Jehová el camino del malvado, él ama al que sigue la justicia, según Proverbios capítulo 15, versículo 9. Dice también otra escritura: el camino de la vida es hacia arriba para el prudente, así aparta del Seol abajo. Proverbios capítulo 15, versículo 24. Y encontramos otra escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte, según Proverbios capítulo 16, versículo 25. Dice otro proverbio: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, según Proverbios capítulo 21, versículo 2. Y dice la última: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Proverbios capítulo 18, versículos 20 al 21. Así que hay mucho por leer, hay mucho por descubrir. Y qué mejor que la palabra de Dios. Podemos ver de las palabras que salgan de nuestras bocas. Al parecer Dios quiere que nos eduquemos, porque si andamos en mal camino, pues como dice el proverbio, es el que nos aparta y nos lleva a la muerte. Pero también nos habla de la prudencia y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y aparte de eso nos habla que del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Así que usted puede ser el que sea según usted confiese y lo declare con su boca. Todo dependerá si usted proclama la vida o proclama la muerte. Y al parecer todo está en el poder de la lengua. Así que debemos cuidar la forma de hablar.
al según el parecer, los frutos los confesamos con nuestra forma de actuar y la forma de hablar con los demás. Así que debemos hacer mucho para ganarnos esta promesa de tener derecho al árbol de la vida. Y al parecer, Dios quiere que nos comportemos como personas sabias y Él nos permitirá comer de sus frutos. Dios pide de nosotros que puede definirse como los frutos de arrepentimiento. En San Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta palabra no solo es para los que están dentro de una iglesia, sino para los que están fuera de ella. Debemos arrepentirnos de verdad, porque según al parecer seguimos cometiendo muchos pecados. Y Dios nos dice a todos nosotros que se supone que al sembrar un árbol, o sea, en este caso, cuando usted se ha arrepentido de corazón y ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted es un árbol que debe dar mucho fruto. Y el Señor quiere que los demos a conocer. Se supone que al ser sembrado en Cristo Jesús, ya sea un árbol de mangos o naranjas, nuestro Señor espera ver aquellos árboles llenos de fruto del tiempo que fueron sembrados. Y si lo vemos de la manera de la ciencia, estos árboles no fueron sembrados solo por decorar el huerto o el lugar donde estén sembrados, sino que cada persona que siembra un árbol espera algo de ese árbol, sino para que de ellos podamos disfrutar de sus ricos y deliciosos frutos. De igual manera, Dios espera de nosotros lo más importante, que demos frutos de arrepentimiento, que son por los pecados cometidos. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Sabemos que es una palabra sencilla de entenderla, pero veamos lo profundo de esto. Y la respuesta es haber hecho algo malo y reconocer en su corazón que lo que hizo está mal y que por lo tanto debe sentir un pesar y cambiar su vida que armonice con una buena relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido algún pecado y aún así no nos hemos arrepentido de corazón? Y no nos da pesar, no sentimos que lo hayamos hecho mal, pero sin embargo Dios quiere que nos arrepintamos de verdad. Porque algunos se atreven a decir: yo no cometo pecados. ¿Quién le ha dicho a usted que no puede cometer pecados? Todos en algún momento, aún siendo cristianos, podemos pecar. ¿Por qué? Porque Dios quiere un fruto, y es el especial de todos, y es el fruto del arrepentimiento. Según las Sagradas Escrituras, este fruto es el más importante de todos. Porque si no hay un genuino arrepentimiento, no hay salvación. Y por este fruto, Jehová, nuestro Señor, dice que aunque los pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Pero para esto requiere de un sincero arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Según Isaías capítulo 1 versículo 18. Ahora, veamos otro concepto si lo vemos de otro ángulo, acertando de la palabra de arrepentimiento. Según la palabra tiene un gran significado e indica cambiar de un estado espiritual a otro. A nuestro entender, bíblicamente, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volverse a Dios. En el Antiguo Testamento, puesto que Israel debe a Jehová Dios obediencia absoluta y cae bajo juicio cuando se desvía, solo por el arrepentimiento puede restablecer su relación favorable con Él. Todo individuo o nación que se humilla a Dios
y se arrepiente de sus malos caminos, será salvo. Pero la persona o pueblo o nación que rehúse arrepentirse perecerá. Jehová Dios le dolió en su corazón porque el hombre rehusaba a obedecer sus mandatos. Y la palabra de Dios dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Según Génesis capítulo 6, versículo 5. Mirémoslo según la palabra de Dios. Si a Dios le dolió, significa que es un sentimiento profundo que sale de dentro del corazón. Y cabe hacer la pregunta: ¿cuánto más nosotros no debemos sentirnos dolidos y arrepentidos por el pecado que cometemos? Observemos bien, este arrepentimiento viene desde lo más profundo del corazón. Así que es necesario buscar a Dios mientras puede ser hallado y arrepentirse de verdad. Este arrepentimiento es el llamado de Dios a muchos para ser rescatados de las tinieblas y ser llevados a la luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que el propósito fundamental, según la Biblia y Dios, es que se conviertan de los malos caminos, para que no se pierda su alma y tengan vida eterna y resucitarlo el día final. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero, según San Juan capítulo 6, versículo 39. Amén. Como todos lo sabemos, cuando hablamos de un árbol, además de tener frutos, tiene raíz, la corteza, las ramas y además tienen hojas. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta poderosa expresión tiene un gran significado muy especial y poderoso, y además es la promesa para el mundo entero. Por eso, cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos hablarle a la gente que existe y que es real, que murió y que resucitó y que está vivo. Y que aparte de eso está la promesa de la sanidad divina. No solo podemos hablar de la salvación, sino que también Jesús quiere restaurar la salud física de muchos. Y es una de las promesas existentes en la Biblia. De nosotros depende si dejamos que Dios haga la obra por medio de la fe en Cristo en el corazón de la gente. Y aquí es donde encontramos las promesas de la sanidad divina. Dice la palabra de Dios: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, según Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Y para entender definiremos dos puntos de vista para interpretarlo. Las hojas del árbol según la ciencia. Y para entender, usted y yo sabemos que hay hojas medicinales. Está comprobado científicamente, algunos de ellos se han fabricado las famosas píldoras para el dolor de cabeza y dolores del cuerpo. Muchas que en alguno de nosotros en algún momento en su vida las ha tomado. Y que pudiéramos mencionar muchas. Científicamente, las hojas es el órgano de las plantas especializado en la fotosíntesis que crece en las ramas o en el tallo, generalmente de color verde, ligera, plana y delgada, y que puede tener diferentes formas dependiendo de la especie. Por ejemplo, las hojas de eucalipto es de uso medicinal y sus propiedades es excelente pectoral contra la gripe, catarro pulmonar, tuberculosis, tos, bronquitis, asma, angina del pecho, fiebres intermitentes y dispepsia. Y es aperitivo, estimulante estomacal y digestivo. Bebiéndolo continuamente cura la diarrea. Las infecciones de la garganta desinfecta la boca y el lavado nasal cura catarros,
aplicando emplastos calientes, cura enfermedades del pecho, infecciones y las úlceras. Aún las personas en este siglo, al no encontrar medicina, buscan las farmacias en los montes y practican la medicina natural. La ciencia en el mundo promociona la salud a toda costa para erradicar enfermedades como VIH, SIDA, poliomielitis, la viruela, enfermedades tropicales como la malaria, la fiebre, entre otros. La Organización Mundial de la Salud y los esfuerzos realizados por las organizaciones de las Naciones Unidas solo en África septentrional culminaron con la eliminación del temido gusano barrenador, parásito que se alimenta de carne humana y animal, y la mortalidad infantil, la propagación de epidemias. La Organización Mundial de la Salud ayudó a detener la propagación del síndrome respiratorio agudo severo SARS, también enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y brote de virus de ébola, entre otros. Estas organizaciones hacen un esfuerzo humano para hacer que este planeta sea más saludablemente habitable, pero ¿podrán controlar todas las pestes y brotes de virus con el voluntariado y esfuerzo humano que hacen las organizaciones involucradas? Y hacemos la pregunta, ¿dejarán de existir las enfermedades en este mundo? Sabemos, según las Sagradas Escrituras, vienen enfermedades peores que estas. Y está escrito. Y no es que queramos atemorizar a nadie. En el libro del Apocalipsis, lo que va a acontecer. Así que dejamos una porción poderosa y la vamos a leer de esta manera. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, según Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 al 2. Y que más adelante, si Dios nos permite, estaremos describiendo este tema de las copas de la ira de Dios, que según lo dice la Sagrada Escritura, vienen cosas peores. Que de aquel templo se le ordena a los ángeles la orden emitida del cielo, y es pronunciado por mandato de Dios, que va directamente a los hombres y específicamente a los que tuvieran la marca de la bestia. Lamentablemente el hombre tendrá que ingeniárselas para tratar de salvar su vida con estos brotes poderosos, o bien morir en el intento. Triste realidad que la raza humana tendrá que enfrentar, pero no a los escogidos de Dios, cabe aclararlo. La ciencia siempre buscará sus métodos para erradicar o exterminar las enfermedades. Y gracias a Dios que en la mayoría de los casos logran con éxito. Ellos saben que si Dios les permite, pueden sanar médicamente cualquier persona. Pero hablemos claro. Su conocimiento queda limitado cuando se encuentran en un punto cuando ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, con esta pequeña explicación acerca de cómo vemos el panorama mundial frente a las enfermedades, la ciencia médica es limitada. Entonces, es donde aparece la voluntad del médico por excelencia, Jehová el Dios Todopoderoso. Amén. Y es allí donde las hojas del árbol, según la Biblia, es el ejemplo de lo que Dios emplea para sanar un sinfín de enfermedades. Y todo aquel que se acerca a ese árbol, Dios de verdad los sanará. Jehová, el Dios Todopoderoso, su gran y principal interés sobre la humanidad es que sean salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y además es que también usted en algún momento de su vida pueda experimentar el poder sanador de Dios. Pero no solo para usted, sino para todos que le busquen en espíritu y en verdad.
Y volvemos a recalcar, las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones, según Apocalipsis capítulo 22 versículo 2. Porque muchos podrán pensar que es para los enfermos físicamente. Claro que sí, porque escrito está, porque nuestro Señor sanó a los enfermos. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos obtener la sanidad? Observemos los siguientes pasajes bíblicos y escudriñemos un poco de qué manera vino la sanidad sobre ellos. Notemos los textos según el Evangelio de San Mateo. Número 1. Los enfermos se postraron ante el Señor como señal de humillación y de adoración. En esto se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio, según San Mateo capítulo 8 versículos 2 al 3. Número 2. Por la fe en nuestro Señor Jesús, Él sanó a los que estaban enfermos. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, según San Mateo capítulo 8 versículo 8. Número 3. La multitud se sanaba porque estaba escrito en la palabra dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, según San Mateo capítulo 8 versículo 17. Número 4. La sanidad divina vino por los pecados perdonados. ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, según San Mateo capítulo 9 versículos 5 al 7. La sanidad vino por aquellos los que clamaron conforme a la fe de ellos. El Señor, por la misericordia y compasión, los sanó. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos según les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. San Mateo capítulo 9, versículo 28 al 30. Y número 6. La sanidad vino por la salvación, para que muchos creyeran que Jesús es el que sana y salva. Y esto le sucedió a la mujer de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios: porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. San Mateo capítulo 9 versículo 21 al 22. Amén. Con todo lo explicado anteriormente, las Escrituras revelan que solo en Jesucristo hay sanidad y salvación. Pero lo más importante es ser salvo. ¿De qué sirve si una persona es sanada, pero si al final se aparta y peca de nuevo? La persona que recibe la sanidad divina viene por la obra del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Por la fe en Él somos salvos y sanados. Y tenemos entrada al reino celestial,
todos aquellos que permanecen en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo podrán comer de las hojas del árbol de la vida. En conclusión, su gran significado y profundo y la promesa final a la iglesia de Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Amén. Esta promesa es para los grandes vencedores que puedan ir al paraíso eterno de Dios y comer del árbol de la vida, según lo explicado anteriormente. Su significado especial es para la sanidad del alma, del cuerpo, que solo aquel victorioso en Jesucristo podrá disfrutar. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado el mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.